Bueno, como unidades de medición tenemos dentro del flujo de fluidos que existen tres formas. El flujo volumétrico Q indica el volumen de un fluido en movimiento que pasa por un punto en una unidad de tiempo. El flujo másico QM, que está expresado en unidades de masa por unidad de tiempo. La velocidad de flujo de un material, que se denomina velocidad de flujo QB. Debajo de estas unidades de medición tenemos una tabla donde se expresa el flujo de fluidos, la notación que reciben estas tres unidades y las unidades de medida en el sistema internacional. En el caso del flujo volumétrico está en metros cúbicos sobre segundos. En el flujo másico tenemos kilogramos sobre segundos y en la velocidad de flujo metros sobre segundos. Tenemos dos relaciones en cuanto a estas unidades de medición, que sería QM es igual a PQ, QB es igual a Q sobre A. Bueno, abriéndonos paso a los instrumentos de medición de fluidos, tenemos como primer instrumento el tubo de Venturi, que es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por un fluido. La finalidad de este es reducir la pérdida global de presión en un medidor. Su eliminación no tendrá efecto sobre el coeficiente de descarga y la presión que se detecta a través de una serie de agujeros en la admisión y la garganta. Aquí vemos en esta imagen un diseño sobre este tipo de instrumento del tubo de Venturi, donde se encuentran las partes de este mismo. Bueno, como primer parte tenemos el diámetro de la tubería, la sección de entrada por donde pasa la corriente, la toma de alta presión donde se aplica para que la corriente siga hacia el lado, el diámetro de garganta, la sección de la garganta, la toma de baja presión y la sección de salida para que la corriente salga. Como segundo instrumento de medición para fluidos tenemos el medidor de orificio, el cual se clasifica como el instrumento medidor de área constante y caída de presión variable del fluido. Bueno, anteriormente les había mencionado lo que era la placa de orificio, que del lado derecho tenemos una imagen debajo de las partes del medidor de orificio. Existen tres tipos de placa de orificio, el cual se conforma por concéntrico, el cual el círculo está en la parte central, en donde la sección transversal del conducto hace que el paso del fluido sea constante. En el segundo caso tenemos el excéntrico, que en esta tiene la forma de crear 4 círculos, pero en este caso vemos donde se ubican 2, pero se ubica 4 como un trébol. El segundo caso de la placa de orificio sería el segmentado, que está en media luna, pero son las semicírculos formando un círculo pero sin unirlos. Entre las partes del medidor de orificio tenemos la toma AD, las tomas en las bridas, las tomas en ángulo, la placa de orificio, la toma D sobre 2 y el plano de vena contraída, donde la corriente va pasando de aquí de forma paralela en cuanto a las líneas de flujo, lo que hace que el área constante que entra aquí dentro de las placas de orificio caigan de presión variable en la salida. Tercer instrumento sería el tubo de Pitot. El tubo de Pitot es un medidor exacto para medir la velocidad de un fluido dentro de una tubería. Este permite medir precisiones dinámicas y con este mismo se pueden encontrar la velocidad del fluido. Entre las partes del tubo Pitot simple se encuentra la cruceta de válvulas, las válvulas de purga de aire,
en esta parte de aquí donde se muestran las líneas, las flechas, perdón. Entre las otras, debajo están las válvulas de conexión a mangueras. Debajo de estas válvulas están la manilla, y debajo está pareciera un tornillo, pero es la guía de medición. También está el anillo fijador, la tuerca de conexión, el anillo de bloqueo, el soporte de la escala graduada, el tapón protector de los orificios. Otro instrumento que debemos de tener en cuenta para la medición de estos fluidos sería el medidor de desplazamiento positivo, el cual es un instrumento sensible al flujo que responderá a las variaciones en el valor del flujo y a las señales mecánicas correspondientes a la rotación del eje. Este se llega a aplicar cuando se encuentra un flujo grande o la acción mecánica es necesaria, inclusive cuando se requiere una respuesta directa al valor de variación del flujo. Como vemos en el diagrama de abajo, que muestra la imagen de la entrada y salida, cuando el medidor de desplazamiento positivo se pone a prueba ante un flujo, este va cambiando de forma que va respondiendo a las variaciones del valor del flujo de forma rotacional al eje de entrada. Dentro de las partes de este se encuentran los rotones extriados, los cuales van cambiando constantemente a la rotación hasta llegar a la salida. Otro instrumento sería el rotámetro. El rotámetro es un medidor de caudal en tuberías de área variable de caída de caída de presión constante, que consiste en un flotador o indicador que se mueve libremente dentro del tubo vertical ligeramente cónico. Cuando el fluido entra por la parte inferior del tubo y hace que el flotador suba hasta que el área anular entre él y la pared del tubo sea tal que la caída de presión esté estrechamente y sea lo suficientemente para equilibrar el peso del flotador. Este tipo de ejemplo lo podemos asociar en nuestro hogar con el claro ejemplo de cuando usamos el excusado o cuando este se rellena. Dentro de este hay un flotador, el cual tiene como objetivo poner el límite de la presión del agua para que ésta no se derrame si llega a pasar ese límite. Ahora, entre las partes del rotámetro tenemos el fitting de entrada, el tope de salida que evita el escape del exceso de caudal, la conexión de salida, el sello entre el fitting y el vidrio, la tuerca prensa estopa, la sección máxima que corresponde a un caudal máximo, el tubo de medición de vidrio, el borde del flotador marca con su posición el caudal sobre la escala graduada del vidrio. Y cada una de las partes pues las marca aquí en esta imagen con flechas para estar más claros. Entre otras está el tope de entrada que evita el escape por falta de caudal, la conexión de entrada, el fitting de entrada. El fluxómetro de turbina. El fluxómetro de turbina es un instrumento que se utiliza cuando el fluido provoca que el motor de la turbina gire en velocidad que depende de la velocidad del flujo. Conforme cede, una de las aspas de motor pasa a través de una bobina magnética y este genera un impulso de voltaje que puede alimentarse de medidor de frecuencia. El fluxómetro, en esta imagen se pueden ver cada una de las partes, la palanca de acción, la cámara de descarga, el cuerpo de la válvula, el acoplador de la pieza, la entrada de agua, que es donde va a entrar toda la corriente, la tapa inferior, la cámara de presión y la válvula de alivio. Bien, durante toda esta información les compartiré la importancia de la medición de flujos. La importancia que tiene la medición de estos flujos ante la vida del ser humano es que un flujo es relevante, ya que sin
Sin la medición de este sería imposible el balance de materiales, el control de calidad y más aún en la operación de procesos continuos que representan una gran importancia en el campo de trabajo para una toma de decisiones. Donde se utilizaría este tipo de instrumentos sería en industrias como las petroleras, cuando extraen de los mares acuíferos el petróleo, lo cual facilita el trabajo, o inclusive podemos utilizar este tipo de instrumentos cuando hacemos nuestras prácticas en laboratorios de química, utilizando los tipos de tuberías, como les había mencionado. Existen varios. Podemos ver también que en varias industrias de control de calidad utilizan estos tipos de tuberías para transportar fluidos como son los gases, los líquidos que vimos, para que también su producto tenga una correcta calidad y sobre todo pues cumplan con las normas. Y bueno, esto sería todo por este video. Nos vemos en el próximo y pues gracias por su atención. Chao.